una vez más aquí en este espacio de la Mar de Onuba, conversaciones. Hoy tenemos a dos invitados. Por un lado a Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, portavoz nacional, es el cargo exactamente, ¿no? Sí, ambos cargos son equivalentes en el sindicato. Son equivalentes, que es lo mismo. Bien, en cualquier caso, una cara que conocéis todo el mundo, que veis, sobre todo lo veis muchas veces en la puerta de los juzgados, porque a quien recurrentemente se le cita por algo que se le echa en cara haber hecho, especialmente por reclamar derechos o por poner en situaciones conflictivas a los otros poderes, a los que no les gusta que la gente cuente cosas. Óscar, lamentablemente, en el día en el que grabamos esta entrevista, nos hemos levantado con una mala noticia, que ha sido un nuevo accidente laboral, en este caso en la mina Magdalena de la empresa Masa Sanfire, un trabajador de una subcontrata de una empresa de construcciones Mari. Un mal día el de hoy. Sí. Tristemente, pues una vez más, la clase trabajadora es la que paga con su cuerpo, con su vida, los sistemas abusivos del sistema capitalista, los regímenes abusivos del sistema capitalista, y que, como decimos y denunciamos tantísimas veces, no son accidentes laborales, sino que son crímenes del capitalismo. Es verdad que esto duele cuando se dice, cuando se señala directamente cuando pasan estos sucesos, pero es la realidad. Muchísimas veces nuestros delegados sindicales, nuestras secciones sindicales, nuestros afiliados se ven perseguidos, represaliados, incluso hasta despedidos por denunciar la seguridad, la falta de seguridad y salud en los puestos de trabajo. Y cuando pasan estos sucesos, pues tristemente nos da la razón de que hay muchas cosas que tienen que cambiar en este mundo y que tenemos que empujar a que cambien, porque si no cambian, seguiremos pagando a la clase trabajadora. Hay que revertir esta situación y eso empieza por denunciar la verdad directamente, y aunque duela y aunque nos castiguen, aunque nos persigan por ello y me detengan, como tantas veces nos ha pasado, pues debemos seguir haciéndolo hasta que ya no sea necesario hacerlo. Ojalá alcancemos ese mundo diferente donde no siga habiendo crímenes del capitalismo. Desde luego que sí. Bueno, en cualquier caso, desde aquí nuestras condolencias a los familiares, a los compañeros, a las personas allegadas del trabajador fallecido. Lamentamos muchísimo su pérdida. Y si nos llama la atención, porque es uno de los temas que queríamos tratar hoy, de que se produce una vez más en una gran explotación, ya sea minera, del polo químico, en la que las empresas implicadas, que no quiere decir que en este caso haya todavía, se tendrán que esclarecer los hechos cuando llegue el momento, pero suelen ser contratas, subcontratas, ¿no? Y empresas intermedias que acaban asumiendo grandes responsabilidades dentro de todas estas macroindustrias, como es el caso de lo que sucede en el tema de Exopetrol. Creo que tú no ves a Javier, pero la cámara sí lo está enfocando. Javier Ferrer, buenas tardes. Encantado, bienvenido Pedro. De nuevo, precisamente porque una de las cosas que queríamos hablar es de las subcontratas. En vuestro caso, es una subcontrata que trabajáis con la empresa Exopetrol, es tu empresa, que trabaja subcontratada en Cexa. Cexa. En Cepsa o Mueve ahora, Mueve, ¿no? Sí. O Mueve, que es el nombre. Y en este caso, vosotros venís reivindicando desde hace tiempo que tenéis una subcontrata a la que se le atribuyen responsabilidades con un convenio colectivo que no se acoge a la actividad que se realiza en el centro de trabajo donde vosotros estáis. Exactamente. Esto, que ya lo hablamos en otra ocasión en una entrevista y pusimos negro sobre blanco con la situación, es decir, a ti y a tus compañeros hacer trabajos de limpieza de categoría industrial, además en zona contaminadas, con residuos químicos, con una... En Globazo es limpieza de productos petrolíferos. Pero sin embargo, os acogéis, tanto en salario como en condiciones laborales, a otro convenio. A la agencia de limpieza de edificios y locales. Vale, esto está suponiendo una reacción por parte y unas quejas por vuestra parte, ¿verdad? En este caso son las quejas de un compañero, que el nombre no veo bien sin gafas, no me acuerdo, José María Díaz, ¿verdad? No, que está sufriendo... Eso es lo que tú tienes en tus manos, el comunicado que se le mandó a la empresa, todo redactado jurídicamente. Uh-huh. En este caso estamos hablando de un trabajador que ha puesto sus derechos encima de la mesa y se ha negado a realizar labores que no están reconocidos en su convenio como colectivo. dice el Estatuto de los Trabajadores. Vale, y la consecuencia para este trabajador que tengo aquí ha sido una sanción de 6 días de empleo y sueldo por haberse negado a realizar tareas que no están contempladas en el convenio colectivo por el que está contratado. Según ellos es desobediencia, pero claro,
Tú no creas desobediencia cuando te mandan a hacer una actividad no contemplada en tu convenio. No hay ningún tipo de desobediencia. Y además, curiosamente, la sanción, que lo tengo aquí, sí se le hace aplicándole el convenio. Exacto. El convenio suyo. Esto, Óscar, es una práctica común, ¿verdad? Es decir, exigir trabajos por encima de las categorías a través de estas empresas interpuestas y que luego se den este tipo de situaciones. Sí, nosotros denunciamos directamente, tanto inspección de trabajo como ante magistratura en muchísimas ocasiones, pero es verdad que estos procesos son largos, tediosos y costosos en el tiempo, y la mayoría de la clase trabajadora pues pierde la fe en que denunciando pues consigan sus derechos. Pero desde aquí hacer un llamamiento, y agradezco a tu medio y te agradezco a ti la valentía de señalar directamente esta injusticia y que le deis voz a compañeros como Javier Ferré o como José María Díaz Antonete, que están directamente sufriendo esto que tantas veces denunciamos y que son capaces de poner su cara a la luz pública, porque esto es muy importante. Como te decía, aunque parezca que estos medios son costosos y son largos en el tiempo, pero es muy importante que los hagamos. Que la gente se sindicalice, coja sindicatos como herramienta de defensa de la clase trabajadora y que luche en su centro de trabajo, porque desde luego las situaciones de abuso no van a dejar de existir si no se denuncia. Por lo tanto, la denuncia es la vía que nos queda para intentar revertirla. Y si la empresa te despide o toma represalias contra ti por defender tus derechos, pues siempre, al final, los juzgados la mayoría de las veces terminan ganando esta sentencia por represalia sindical. ¿Qué pasa? Que, como te digo, muchas veces la inspección de trabajo no tiene medios, va mal y tarde, y esto hace que estas prácticas, pues, tristemente sean habituales en muchísimas empresas. Pero por lo mismo, más motivos todavía para seguir denunciándola y para intentar revertir esta situación, porque tristemente, como estáis relatando y como estamos denunciando, es la práctica habitual en muchísimas empresas, donde subcontratan empresas de trabajo temporal que deberían estar prohibidas y que se da la desigualdad y se da la incongruencia, la insensatez de que compañeros que están realizando la misma función, el mismo puesto de trabajo, uno están en la empresa matriz, otros están en la ETT, en la empresa de trabajo temporal, y los dos tienen diferenciación salarial, diferenciación de derechos, y esto no se debería consentir en el siglo XXI, que es que hasta dentro del mismo sistema capitalista se siguen multiplicando la injusticia cuanto más baja en la escala de los derechos de la GTT o en el caso en el que se encuentra cualquier injusticia. En este caso del compañero Díaz Antonete, en principio ya te digo, se le ha aplicado una sanción de suspensión de empleo y sueldo que entiendo que será debidamente recurrida. Uno de los problemas, como tú dices, lo tedioso de estos procesos y el tiempo que tardan las administraciones correspondientes, ya sea la inspección o sea ¿cómo se dice? El juzgado de trabajo, vamos, el juzgado de lo social, los que tienen que recurrir y tienen que reponer esto. Esto es uno de los motivos por los que no se denuncia más regularmente, ¿no? Sí, claro. Es que a los trabajadores hay que darle herramientas, no hay que darle más problemas. Nosotros intentamos, con los pocos recursos que tenemos y los pocos medios humanos y técnicos que tenemos, intentamos solucionarle y darle alternativa a la clase trabajadora, pero tristemente desde las instituciones no facilitan en muchos casos, al revés. Nos encontramos con brechas de edadismo, de que dificultan que a quien no tenga acceso digital pueda reclamar. Nos encontramos con brecha a la hora de dar y articular, como digo, herramientas, y muchas veces a la gente se le hace un mundo el simple hecho de informarse. Por eso también las campañas estas que hacemos, que nos veis, que nos difundís, del TikTok o de distintos medios de redes, a través del cual por lo menos informamos a la gente que la información es poder y que entiendan de que hay otros recursos y otras vías diferentes a las que les han impuesto de por vida, esa injusticia que les han impuesto de por vida, y que creo y denunciamos que más que hacerlo nosotros, que lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo, debería dar esta articulación de herramientas para la clase trabajadora el propio Estado, más aún cuando se autodenominan como gobiernos de izquierda, dicen ellos. Demuéstrenlo con los hechos, den facilidades a la clase trabajadora para que se pueda defender. En este caso, además, y te pregunto a ti, Javier, hay un componente más que vosotros aportáis que posiblemente veis
en esta acción contra vuestro compañero también una represión por su actividad como afiliado sindical, por su forma de reivindicar desde el ámbito sindical lo que son los derechos de los trabajadores. Sí, pero eso mismo es normal, entra dentro de esto. Ya yo lo sufrí. De eso hablamos aquí. Hablamos, ¿no? Claro. Este año, en todas las denuncias que yo hice públicamente en Facebook y a la vez las puse en Inspección de Trabajo, que todas me han dado la razón, porque sobre el grupo Exopetrol han abierto siempre expedientes sancionadores graves, pues la persona responsable en materia de prevención, por yo nombrar siempre responsable en materia de prevención, pues me acusó de acoso laboral sobre ella. Y la cosa más grave es que ella es la que ahora mismo está ejerciendo acoso laboral sobre este compañero. O sea, que sí hay una relación directa, ¿no?, con reivindicar y que se te echen encima los poderes de las empresas. Entonces... Vale, por terminar con el tema de Exopetrol, creo que esto al final, además, lo habéis llevado a los tribunales y se han abierto diligencias. Sí, hay abierta diligencia por parte del juzgado de instrucción número 2 sobre delitos contra los derechos de los trabajadores. Yo tengo que ir a declarar y aportar más documentación el día 21 de abril, que entre la documentación que aportaré, pues aportaré esta situación de este compañero. Tú puedes leer el informe médico, sí. Y ahí pone... Sí, lo he visto aquí, es decir... Que pero quiero que lo diga a cámara, que es lo que dice el informe médico. Es una persona que ha llegado a una situación de estrés hasta el punto de que el propio médico le refiere a una sintomatología ansiosa depresiva y recomienda un tratamiento, aparte de pedir informes correspondientes para que se eleven, es decir... Pues toda esta documentación se aportará al juzgado de instrucción número 2. Bien, pues espero que por la parte que os corresponde a vosotros esto se resuelva cuanto antes, se reconozcan los derechos o por lo menos se igualen los convenios colectivos respecto de las obligaciones que asumís y la falta de seguridad que por no estar en el convenio correspondiente también estáis asumiendo. Nosotros, Pedro, en el escrito que se mandó a la empresa, entendemos que si no existe ningún documento oficial firmado por ningún sindicato, si no existe una sentencia firme publicar en el BOE, sí, entonces entendemos que este convenio no es de aplicación a la actividad de limpieza industrial de productos petrolíferos. Sí. Entendemos, por una parte, que esto ha sido una expropiación de convenio para abaratar costes a estas empresas. Hombre, claro, entonces entendemos que la empresa no tiene argumentos para aplicar este convenio. Bueno, se ha dado el paso principal, exacto, ya pasa a la mesa de los mayores, como exacto, quien diría, exacto, y que hable la justicia y que ponga las cosas blanco sobre negro. Exacto. Oye, Óscar, y aprovechando que te tengo aquí, no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar de otros temas, sobre todo en los que posiblemente más especializado también está vuestro sindicato, que es los problemas que hay en el colectivo de trabajadores agrícolas y especialmente, sabe que en la Mar de Onuba, estamos desde Huelva, en el tema de la agroindustria del fruto rojo. Sabes que este año ha empezado con noticias terribles, abusos, malos alojamientos y sobre todo acoso y persecución a las personas que denuncian. Ese es otro clásico que encontramos todos los años en el terreno del campo, ¿verdad? Sí, bueno, aquí siempre nos encontramos tristemente de nuevo, nos volvemos a encontrar con la explotación de un sistema que no entiende de humanidad, que no tiene humanidad. Por un lado, los ves a diario llorando en las televisiones, digo, a los grandes terratenientes o a los agricultores ahora, sobre todo en la zona de Huelva, que se parece un poco a la zona de Almería, que se han afincado, han generado una riqueza a raíz de un afincamiento y generan esa riqueza directamente de la explotación. En la mayoría de los casos, siempre habrá un caso puntual que se escape, pero en la mayoría de los casos han hecho su riqueza a base de la explotación de todo. La explotación acuífera, la explotación medioambiental, la explotación, sobreexplotación también en el medio y, por supuesto, la explotación humana. Se han acostumbrado a que para ellos eso sea lo normal y a diario los ves llorando, incluso en platos de televisión, o cuando viene cualquier catástrofe. Yo entiendo que cuando viene una catástrofe como esta última que ha venido, pues tienen que venir ayuda, y es verdad, ¿vale? Pero también tienen que venir controles,
Sí, oye, eso es muy curioso. Cuando Entonces, piden ayuda por las catástrofes, siempre hablan de las hectáreas destrozadas, de los plásticos que se han roto, de las estructuras que se han caído, pero yo nunca les escucho decir si van a pedir también una especie de fondo de garantía salarial por las peonadas no ejercidas durante ese tiempo, porque no solo ellos son los que pierden, las personas que no trabajan también están sufriendo una pérdida derivada de esos temporales y esas borrascas con nombre. correcto. Además, como bien dice, ellos siempre piden y piden y piden, pero a los que les genera la riqueza se acuerdan un poco de ellos. Y sin embargo, nos encontramos casos como a los que les cobran el alojamiento, la estancia aquí, eso debería estar tipificado dentro del contrato que tienen la mayoría de ellos en origen, debería estar dentro de lo que se acuerda en origen y no lo está. Y en estos casos, como la catástrofe que se ha sufrido en estos tiempos, les están cobrando estas estancias cuando los jornaleros y las jornaleras no están percibiendo ni un solo salario, no están dando ni un solo jornal. Y ya luego si entramos en las cuantías económicas que se perciben, pues nos quedamos y nos encontramos casos con que si el sueldo es claro, según lo que marca el salario mínimo interprofesional, que a su vez es 2 días, como es que dice, está clarísimo, 62,39 euros por 6 horas y 30 minutos de trabajo en día normal. Y nos encontramos con salarios que muchas veces no llegan ni a la mitad. Ayer mismo veíamos en Facebook, en una página que hay precisamente destinada a personas que ofrecen y que piden empleo, pues alguien que supongo que sería un tal Daniel, que hacía de intermediario, entiendo en este caso, en el que ofrecía abiertamente, con toda impunidad en una república, un salario de 55 euros diarios con 8,5 euros la hora extra. Cuando, como tú bien acabas de decir, el salario mínimo, cuando se trabaja eventualmente y se paga por jornada laboral en cualquier sector, son 62,39 euros con la actualización del SMI de este año, ¿no? Y además tenemos que lo referente al convenio colectivo del campo en Huelva, las horas extras, la primera hora extra, que es un poco reducida, sería de 12 euros y a partir de la segunda de algo más de 16 euros. Sin embargo, impunemente se publicitan ofertas de empleo por debajo de eso. Eso es impunidad. Claro, totalmente. Y luego si nos metemos en el campo de los festivos, que bueno, yo cuando muchas veces lo pongo en redes, de que anuncio cuánto se debe cobrar en festivos, lo pongo más que nada porque cuando los empresarios te ahogan, los patrones te asfixian, o por lo menos que el trabajador tenga la posibilidad de decirle, mira, que si te denuncio te puedo reclamar hasta la última peseta y es así, claro. Y que sepan hasta dónde le pueden reclamar. Muchas veces los jornaleros dicen, sí, eso no se cobra en ningún lado, como si no lo supiéramos. No, claro. Es decir, lo sabemos porque vamos tajo a tajo, pero tenemos que dar esa información para que al menos puedan utilizarla para defenderse. Sí. Estamos hablando de que por 6 horas y media de trabajo deberían pagarle 77,97 euros en festivo. Claro. Y eso, por supuesto, eso ya ni pensarlo ni imaginarlo. Por esto es muy importante que a través de medios como el vuestro, al que yo animo a que quien pueda pues difunda, colabore en la medida de sus posibilidades con ustedes, porque vuestra verdad es la verdad de los más desfavorecidos, la que muy pocas veces se oye y que se debería oír mucho más. Pues animo a que sigamos compartiendo, sigamos difundiendo, porque como decimos y tantas veces denunciamos, la información es poder. Aquí hay una información muy valiosa para los descamisados, a los últimos, a los que nadie cuenta de esta sociedad, y que es muy importante que tengan esta información y que sepan a dónde llamar. A nosotros nos podéis llamar, igual que a la Mar Donuba, a la gente con clase, a la gente de abajo de la izquierda nos podéis llamar, que intentamos responder en la medida de nuestras posibilidades y para lo que podamos intentaremos denunciar a través vuestra como clase trabajadora que somos y que siempre seremos. Oye, esto es muy importante porque hay un elemento disruptor siempre en todas estas historias que son los aparatos de mediación entre las empresas y los trabajadores. Vamos a nombrar una vez más al famoso dispositivo Prelsi del lobby patronal Interfresa, ¿no? Que una de las principales labores que que venimos documentando desde hace años es su capacidad de coaccionar y de amedrentar a trabajadores para que no se pongan en contacto, como tú acabas de pedir, ¿no?, con sindicatos de clase o con organizaciones independientes que puedan elevar una mediación, ¿no?, sin estar condicionados por los intereses de la empresa. Claro. De hecho, hay un dicho popular, yo que soy de pueblo y lo llevo con mucho orgullo, que es que quien paga manda y cartuchos al cañón. Y quien paga y quien financia el PLSI. Es algo que inventó Interfresa, inventó
el lobby que tienen, como tú bien has dicho, y montado, lo inventaron para un poco lavar la imagen que se generó cuando conseguimos destapar hace ya 8 o 9 años lo que venía pasando en el fruto rojo en Huelva. Y decían en aquellos entonces que tú sufriste una campaña fuerte en contra tuya, nosotros la sufrimos también. Decían que exagerábamos, que estábamos a sueldo de no sé quién del norte de Europa, por denunciar la realidad. Yo todavía estoy esperando los marcos alemanes. Una parte de la realidad que no llegaba. Y fíjate la campaña que sacaron contra nosotros. Entonces, este organismo, el PRELSI, al final obedece a los intereses de las empresas que explotan y que no tienen ningún tipo de miramiento de derechos hacia la clase trabajadora. Y por lo tanto, lo que hace falta es precisamente lo contrario, que desde el Estado se apostara por organizaciones de clase, no digo que sea la nuestra, pero que al menos apostaran por gente que de verdad diera la cara en los tajos y que reforzaran o al menos dieran veracidad a aquellas denuncias que nosotros ponemos. Nosotros ponemos una denuncia porque realmente eso está pasando allí y que la inspección actúe rápidamente. Eso sería fundamental. Creo realmente que esto que estás diciendo es la clave, porque ya después, en el caso de la Mar de Onuba, son 8 años, este es el 9º, en el vuestro no quiero ni contar porque sois historia de la construcción de la Andalucía democrática, prácticamente la existencia del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero lo cierto es que ya a estas alturas, con tantas denuncias, con tantas pruebas, con tantos audios, con tantos vídeos, lo que resulta absolutamente sorprendente es que los últimos en intervenir y los que se mantengan callados sigan siendo las administraciones responsables, que en este caso, sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores agrícolas, eso que llaman del régimen GECO y contrato en origen, son el Ministerio de Inclusión y Migraciones, son el Ministerio de Trabajo, que tiene poca competencia en realidad en esto, y en la subdelegación del gobierno en Huelva. Sin embargo, se escudan en decir la vieja máxima que ya de dónde están las denuncias y dónde están las sentencias. Por eso hay que animar especialmente a que la gente no se calle, a que no se dejen amedrentar por este tipo de colectivos como el PRELSI u otros servicios de mediación pagados por las empresas y que pongan sobre la mesa cuáles son los problemas y los incumplimientos que están siendo, de los que están siendo víctimas. Sí, de hecho, hay una cosa que a mí me gusta decirla allí donde intervengo, es que quien tenga conocimiento de alguna irregularidad en algún centro de trabajo, que nos lo diga por privado. Yo no voy a desvelar quién me lo ha dicho. Obviamente, claro. Yo tengo que denunciar y yo doy mis datos y los datos del sindicato. Claro. Pero yo no digo quién me ha filtrado la información. Y la inspección de trabajo puede demostrar que el 95 o el 96% de las denuncias que nosotros hacemos llevamos razón. Y el otro porcentaje es porque o ha llegado mal o no han controlado, pero la gran mayoría de lo que denunciamos es totalmente verídico. Y es totalmente cierto y esto se puede demostrar. Por lo tanto, lo que hay es que reforzar esa inspección de trabajo para que actúe rápidamente y podamos revertir esta situación, porque es que si no, ¿qué clase de democracia, qué clase de sociedad andaluza, qué clase de mundo estamos construyendo que la riqueza de unos pocos está sustentada con el mal de un montón de seres humanos que están ahí sufriendo y padeciendo en los campos de Huelva? Es que ¿qué futuro vamos a dejar? Y yo, hay una cosa que me duele, y te lo quiero decir así. Hoy nos hemos encontrado, en este día, de que la ministra de Trabajo dice que no se va a presentar más. Allá ella, con lo que quiera hacer. Yo no voy a meter la vida política ni partidista de nadie. Pero lo que sí, tengo una profunda tristeza. Y es que hace unos años, les quiero denunciar desde aquí, en el año 2020, en febrero, mi compañero Diego Cañamero y yo estuvimos reunidos con ella y con su grupo del ministerio, allí en el Ministerio de Trabajo, y le presentamos un dossier con más de 400 tajos de trabajo, muchos de ellos de Huelva, donde había irregularidades y donde se venían haciendo esas irregularidades sistemáticamente durante años. Eso estaba constatado, demostrado. Y me voy con la pena de que lo que le pedíamos, que era que reforzara la inspección de trabajo, de que hubiera un cuerpo de inspectores de trabajo como pareció el del Seprona, que pudiera ir tajo a tajo sin avisar a dónde iba cada día, de que no lo haya hecho. Tengo esa pena de que se vaya y no lo haya hecho, porque era voluntad política. Y le teníamos que dejar la receta, aquí, señalado.
Pero bueno, nosotros igualmente, esté quien esté en los gobiernos, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando y seguiremos intentando mejorar el mundo que nos hemos encontrado. Es muy importante resaltar, por ejemplo, que en provincias como Huelva, durante las campañas agrícolas, la población total de la provincia se incrementa en un 10%. Porque son hasta 50.000 trabajadores los que vienen de otros países y eso exige necesariamente durante los meses de campaña un refuerzo de todos los servicios públicos, no solo inspección de trabajo, los servicios de salud, de educación y cualquier actividad sustentada por la administración pública de la que dependa el bienestar de los trabajadores y la de las trabajadoras. Pero vamos, eso es siempre algo que seguiremos reclamando, seguiremos pidiendo, hacen falta más inspectores. Gracias, no te voy a entretener mucho más, Óscar, solo lamentablemente hemos tenido que empezar esta entrevista con el trágico accidente de hoy en la mina Magdalena y sí me gustaría comentar antes también otro trágico suceso que ha habido en los últimos días, que ha sido la muerte a tiros de un trabajador que parecía que sufría un brote psicótico en una finca de Almonte y que las asociaciones de malienses y los colectivos de derechos humanos, imagino que también todos los sindicatos y las personas de bien, por resumirlo de alguna manera, exigimos que se esclarezcan esos hechos y que se sepa por qué hay cosas, que hay lagunas. La persona que sufría el brote, que efectivamente había atacado a sus compañeros, creo que conocen la historia, había sido reducido en el interior de un habitáculo del que no podía salir cuando llegó la guardia. Y en el tiempo que la guardia se quedó, no se montó ningún dispositivo de contención, de mediación o de asistencia psicológica a aquella persona que estaba encerrada. Mientras no había nadie, aquella puerta se abrió, el trabajador murió y hay algo que no cuadra en esa cadena y creo que es necesario que se esclarezca y creo que compartes esta opinión. Por supuesto, transmitirle las condolencias, igual que en el caso anterior, en este caso a la comunidad de hermanos de Malí, que por motivos del destino pues han nacido fuera y vienen aquí a ganarse la vida, pero que son tan trabajadores tan clase trabajadora como nosotros y nosotras. Y que una vez más, quien pierde la vida es otra vez la clase trabajadora. Qué casualidad. Exigimos que se investigue y toda nuestra solidaridad con la familia del compañero y con sus amigos, con sus conocidos, y ojalá lleguemos a un mundo en el que esto no pase y que haya más seguridad en ese tipo de intervenciones y que la atención médica sanitaria que tengan que tener en los Tajos cuando se llega a estos centros de trabajo sea la misma que hay en otros sitios, que no haya también racismo institucional y racismo de comportamiento aporofóbico como el que posiblemente se ha dado en este caso. Decía Cyrano de Bergerac que una persona honesta no es de Madrid o de Londres ni de Berlín, sino que es ciudadano del mundo y su patria está en todas partes. Óscar Reina, Javier Ferrer, a los dos muchísimas gracias por haber compartido este rato y nos seguimos viendo aquí en Conversaciones en la Mar de Onúvar. Hasta otra. Hasta luego.